Pulso económico. Uy, ¿cómo hago yo el relato de la bolsa hoy? Me vale la frase esa tan conocida, lo que llega fácil, fácil se va. Y hoy ahí estamos, dejándonos en bolsa 1,52% abajo. El índice general termina en 7.579. Solo uno de los valores que ven ustedes en las dos tablas, las de los que mejor y la de los que peor, está en verde. Repsol 2,58 arriba. El resto, todo lo demás en rojo. Acciona poquito, la segunda mejor, pero en rojo, 0,05. Siemens también poquito, pero rojo, 0,28 abajo. Y Colonial, que es la que más pierde en la sesión, lidera el grupo de las pérdidas, 5,18 abajo, Meliá 5,08 abajo, Grifols 4,80 abajo. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los asuntos que seguro más les interesan del debate económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para ustedes, para que no se les escape ni un detalle de lo que es economía en España. Bien, en el debate tendremos que hablar de la sacudida que le ha dado el Banco de España a las previsiones de Nadia Calviño. Es tremenda. ¿Tremenda en qué proporciones? Pues hombre, si ustedes cogen lo que vamos a crecer el año que viene, 2,1 según Calviño, 1,4 según el Banco de España, es que la diferencia es un 33%. Y eso es sencillamente intolerable, porque acaban de cerrar unos presupuestos que contaban con unos ingresos fiscales que sabemos que van a ser altos, pero desde luego, son unos presupuestos tramposos y están hechos en base a que el crecimiento va a ser el 2,1 y no el 1,4. Hay otros que han hecho una apuesta parecida a la del Banco de España, la IREF. Bien, de todo eso hablaremos con nuestros invitados y también hablaremos de cómo está la deuda pública española, porque sabemos que va a crecer un 3,6% el año próximo y sabemos que eso nos puede costar así por lo pronto unos 31.000 millones de euros más de lo que está costando. ¿Lo podremos pagar? Pues eso lo dirán nuestros invitados. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Me alegra mucho. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí de nuevo, que llevaba un par de semanas fallándonos, que no he podido venir. Fallándonos. Yo sé que me ha puesto falta, Sí. pero aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bien. Vamos con la sesión. La sesión ha sido pues corregir la escalada de lo de ayer, y volvemos a estar en las mismas. Bueno, estamos en estas sesiones que son de sub y baja, ¿no? Ayer hablábamos de recuperación, hoy de pérdida, pero yo creo que el fondo de los mercados financieros, no solamente la bolsa, sino todos los activos, está bastante revuelto porque realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, tenemos ahí una serie de elementos que nos están marcando y que van a ser y que vemos que cambia de dirección diariamente, ¿no? La inflación, lo que acabamos de hablar de crecimientos, no solamente España, sino todo el mundo, las divisas, la invasión de Rusia, el petróleo, esos elementos pues vemos que tienen una volatilidad diaria que es lo que afecta a que no veamos claro o que ahora mismo los mercados no se planteen cuál es su objetivo a largo plazo. Daniel. Yo no coincido con Antonio y esto sí que es raro. Yo creo que los mercados en España, en todo el mundo, van a ir a la baja, van a seguir yendo a la baja, mejor dicho, porque este año tanto la renta variable como la renta fija están anotando las mayores pérdidas de toda su historia, de lejos. O sea, están dejando la crisis de los 2000 y la de los 2008 muy lejos, muy lejos. Esto va a seguir así, lo venimos diciendo, porque los bancos centrales, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Han cambiado la estrategia de política monetaria, van a seguir subiendo tipos y yo creo que muy pronto vamos a ver efectivamente retirada efectiva de la masa monetaria y por lo tanto la bolsa, el IBEX, como todos los grandes índices, van a ir a la baja. El IBEX además tiene un elemento adicional que no tienen en prácticamente ningún lugar del mundo, que es la debilidad estructural de nuestra economía. Hemos sido los únicos que no hemos recuperado los niveles prepandemia. El turismo es verdad que ha ido mejor de lo que se esperaba este año, con lo cual todos esos sectores asociados al turismo y al gran consumo han ido un poquito mejor. Por eso en la primera parte del año el IBEX iba relativamente mejor que otros índices, pero estamos ya en el otoño, aquí ya viene lo gordo y el IBEX no va a ser menos. Yo creo que va a seguir a la baja y lo que no se sabe es cuál es el suelo. Bueno, vamos a Ucrania y lo energético.
Europa aprueba el 8º paquete de sanciones contra Rusia por la adhesión o la anexión de esos territorios que celebraron los referéndums. Pero al mismo tiempo dice von der Leyen que va a topar las compras de gas. También se van a establecer criterios de no compra de petróleo ruso. Al mismo tiempo, Rusia anuncia que vuelve a mandar gas a Italia a través de Austria, y ese es un cambio que, bueno, los mercados dirán, pero es un cambio relevante de la estrategia rusa y de Gazprom, su principal compañía gasista. Y por último, la OPEP. Claro, la OPEP pues, estaban muy preocupados con la caída de los precios del crudo, han decidido reducir la producción e inmediatamente han empezado a subir los precios. Sí, los precios del petróleo y del gas natural en los últimos meses han caído. Siguen mucho más altos que lo que veníamos viendo en 2018, 2019, 2020, etcétera, ¿no? Pero es verdad que han sufrido una corrección en los últimos meses. Pero hay que separar. Primero, el asunto de Rusia y el gas siempre es un tema geopolítico, no es de mercados, ¿no? En ningún caso. ¿Qué está pasando con Rusia? Bien, Rusia está moviendo sus fichas para debilitar a Alemania y bueno, yo interpreto este movimiento como un acercamiento hacia la Unión Europea y como un mensaje más de Putin de que, oye, estoy perdiendo la guerra porque es verdad que está muy debilitado, quiero acabar con esta situación. Ahora bien, pues bueno, ya lo veremos. Este sí que va a ser un tema volátil, va a ir y venir, ya lo veremos. En cualquier caso, y esto es muy importante, Italia se está convirtiendo en ese epicentro gasístico de Europa que pudo ser España, ¿no? Porque está recibiendo gas de Rusia, gas de Argelia, etc. Y en cuanto al petróleo, el gran problema que tiene el petróleo es que la economía global está muy débil. China, Estados Unidos, Europa, Japón, la probabilidad de recesión es muy elevada ya, porque la demanda es muy débil, con lo cual el precio del petróleo es muy difícil que suba, digamos, por cauces naturales, y este ajuste artificial va a ser temporal, es decir, es coyuntural, no es un cambio de tendencia estructural. Yo creo que va a seguir evolucionando a la baja porque la situación, sobre todo en los económica, es muy débil, esto no es nada nuevo, lo hemos venido advirtiendo, y ahora, ojo, se está añadiendo el componente financiero, ahí está Credit Suisse, está Deutsche Bank, en fin, está una serie de variables que añaden aún más volatilidad y aún más incertidumbre a una situación ya muy complicada. Antonio Banda. Bueno, yo veo que claramente la economía pues está marcada por una serie de circunstancias que vamos a ver cómo las resolvemos. Pero en primer lugar, hablando del petróleo, vemos que está marcando mínimos, la OPEP claramente ante eso tiene que actuar, pero aún así parece que va a seguir bajando, ¿no? O sea, ya sabemos que la OPEP, cuando se decide a marcar precios, normalmente el mercado lo entiende en el lado contrario, ¿no? Y vemos que por debajo de $90 el barril, pues está ahí y difícilmente vuelve por encima de eso, a pesar de los datos económicos que tenemos. Luego, el gas, efectivamente la posición global que tenemos en Rusia es una posición en la que tiene que cumplir todavía con los tratados firmados antes de la invasión. Por lo tanto, tiene que seguir sirviendo gas a zonas donde había llegado a ese acuerdo, porque si no, ese incumplimiento de contrato también le va a suponer sanciones importantes. ¿Qué es lo que ha hecho ayer con ese acuerdo con Austria para llegar a Italia? Pues efectivamente con ese acuerdo lo que se permite es informar a Europa que está cumpliendo parte de los contratos firmados y que desde luego por su lado no va a quedar. Porque si queda por su lado cortar, como hemos visto con Nord Stream 2, puede significar, añadido a la situación de no servir, que esos incumplimientos de contrato tengan persecución internacional ante los tribunales importantes. Bueno, vamos con España y con su macroeconomía. Hoy ha habido una sacudida muy importante del Banco de España al Ministerio de Nadia Calviño, el Ministerio de Economía. En previsiones, sí, desde luego. Fundamentalmente en las del año que viene, sí, pero es que acaban de presentar unos presupuestos que, según lo que dice el Banco de España, pues no sostienen las previsiones del Ministerio de Economía con las que se han elaborado. En términos de Producto Interior Bruto, ¿qué dicen unos, qué dicen otros? Pues el Banco de España dice que en términos de Producto Interior Bruto el crecimiento de este año será del 4,5, una décima por encima
del que tenía previsto Calviño. Pero, atención, en el 2023, lo previsto por Calviño, 2,1%, lo rojo, solo será, según el Banco de España, un 1,4%. 33% menos que se dice pronto. Y esto, pues, de algún modo invalida el cálculo de esos presupuestos del gasto que ayer anunciaba pomposamente el gobierno de Sánchez. En la inflación, que también es muy interesante. Bueno, en la inflación es más claro el debate. Siempre el Banco de España da unos datos más altos que el gobierno. Para este año, el 2022, lo que queda de él, el 7,7 de Calviño, volvedme a poner el gráfico, por favor, el 7,7 de Calviño para el Banco de España va a ser un 8,7. El año 23, amigo, en el año 23 pues viene a pasar parecido. Calviño cree que la inflación en el año 23 se va a quedar en el 4,1% y el Banco de España le dice no. Este gráfico es del Producto Interior Bruto y yo quiero ver el de la inflación. La inflación, según el Banco de España, será del 5,6% y eso es muy contradictorio. Bueno, primero, hay que preguntarle a la señora Calviño por qué ha subido las pensiones en un 8,5% cuando ella dice que la inflación es un 7,7%, ¿no? Esa es la primera gran pregunta de los presupuestos, porque si las pensiones suben con el IPC, bien, el IPC, entonces era el 8,5%, no un 7,7%. Pero bueno, más allá de los chascarrillos, los presupuestos generales del Estado son los presupuestos del gasticidio, son los presupuestos que llevan a España al abismo, de tal forma que cuando la tierra se mueva un poquito, que se está moviendo y se va a mover aún más, insisto, si Credit Suisse, Deutsche Bank o algún shock financiero se produce, caeremos al abismo. De esos son los presupuestos. ¿Por qué? Primero, el año que viene el gobierno dice que vamos a crecer un 2,1%. El gasto sube, ojo, un 7%. Y los ingresos un 6%, por 3 y por 4 casi. Que es que tela marinera lo que hay. Pero bueno, el Banco de España, ¿qué es lo que está, digamos, demostrando? Pues que los presupuestos son papel mojado, que es un Excel, un buen programa de gobierno para ir a las elecciones y ya está. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? Primero, la falta de credibilidad y segundo, muy importante, que en mi opinión el Banco de España sigue siendo optimista. Hoy hemos conocido un índice de actividad adelantado del sector servicios, el índice ISM, que es uno de los más adelantados que hay, bien, ya pone a España en una situación de recesión, de contracción económica. El sector servicios, os recuerdo que es el 67% de nuestro valor agregado bruto, bueno, de nuestra riqueza, si queréis. Con lo cual, cuidado, porque ya hay algunos analistas, como BBVA Research, que dicen que este mismo año vamos a entrar en recesión técnica. Yo sigo mi escenario base, ni a pesar de los presupuestos y del informe de hoy del Banco de España, sigue siendo el mismo. Entramos en recesión técnica el primer trimestre del año que viene. 2023 no vamos a crecer ni un 1,4 ni un 2,1, vamos a caer en torno al 1% y la inflación se va a estabilizar, pero en niveles muy altos, en torno al 8%. Es decir, el Banco de España sigue manejando una estimación optimista, en mi opinión. Y eso es lo más importante de todos, porque el presupuesto de gastos se va a cumplir a rajatabla, ese 7 y pico % de incremento del gasto, y el de los ingresos, yo no sé si va a ser el año que viene, al siguiente no sé cuándo va a ser, pero va a llegar un momento en el que va a haber un parón, porque la capacidad adquisitiva se acaba, se finaliza por la inflación y por los 1.500 euros que nos ha subido Sánchez a todos los españoles en esta legislatura. Con lo cual, estamos frente a un abismo que, en mi opinión, es peligroso. Yo no sé cuándo va a explotar la situación. En este minuto no hay ningún síntoma todavía de explosión de todas esas burbujas que venimos comentando desde hace meses, pero es verdad que cuando se produzca, sea Credit Suisse, sea Deutsche Bank, sea algún banco norteamericano, o sea, a lo mejor alguna perturbación a nivel nacional en Italia, en Grecia o a lo mejor en España, no lo olvidemos, el deterioro va a ser muy rápido. Y acabo con un dato. La deuda de España, por primera vez desde la crisis económica, en el mes de junio, las nuevas emisiones de deuda han pagado más tipo de interés medio que la deuda en circulación. ¿Eso qué quiere decir? Que si es verdad que luego en julio y en agosto eso no se ha producido, pero si cogemos una tendencia en la que esto se produce, refinanciar deuda va a ser más caro que, digamos, amortizarla. Que eso hasta ahora no ocurría.
y eso es peligrosísimo. Antonio Banda. Bueno, los presupuestos, como han dicho siempre, están para no cumplirlos, ¿no? O sea que claramente ha hecho una labor este gobierno que es, primero, un objetivo electoralista para el 2023 y, segundo, todos los datos macro que está presentando pues son datos que desde luego no tienen ninguna confianza ni del mercado ni de nadie que pueda acompañar a esta situación. ¿Qué ocurre? Que bueno, ya lo vimos con el presupuesto 2022, sus datos base no se cumplieron desde el primer momento. ¿Estos datos se van a cumplir? Pues probablemente no, pero ¿qué les preocupa? Lo que acaba de comentar Daniel, al final, aquí la única preocupación del gobierno es el gasto y con eso lo tiene solucionado. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente haya elementos perturbadores de esto. Bueno, que venga Europa y nos atice. Pues bueno, eso es lo que tendrán que lidiar. Hay dos elementos, Antonio, que por citados hay que acometer. Deutsche Bank y Credit Suisse. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos ahí en una situación del sector financiero que después de la crisis del 2008 hay bancos expuestos y muy apalancados que no se han reestructurado, es decir, y tenían que hacer una labor de quitar de su balance muchísimas cosas. Y de los más grandes que he presentado en esa situación está, en primer lugar, Deutsche Bank, que lleva sufriendo los últimos 10 años por hacer reestructuraciones, buscar alguna fusión o buscar alguna situación, y ahora pues se ha puesto de moda Credit Suisse. Credit Suisse lleva buscando un socio para fusionarse también en los últimos 5 años y no lo ha conseguido. ¿Qué va a ocurrir? Pues un poco tenemos el modelo popular en España, ¿no? Hay al final una decisión política que va a obligar a que tanto Deutsche Bank como Credit Suisse, cuando sean una situación ya sistemática, pues tomarle la medida y ya veremos por dónde sale. Eso siempre complica a toda la estructura micro primero y macro después, porque al ser tan grandes, con tantos empleos generados, afectan de forma directa al crecimiento no solo del sector financiero, sino de todos los países donde están presentes. Este asunto es muy importante, es el más importante que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Por qué? En China hay una crisis financiera. Empezó en el sector de la construcción, ¿os acordáis de Evergrande? Ya hay una crisis financiera y, de hecho, el sector público tiene que estar interviniendo, ya está interviniendo bancos y entidades financieras. Siempre hemos defendido que la situación en China era doméstica por muchas razones, no tiene la suficiente influencia internacional. Pero en Europa y en Estados Unidos se lleva extendiendo desde hace años la mayor burbuja de toda la historia en muchos sectores. Y que ante cualquier detonante en el sector financiero, el efecto arrastre va a ser muy rápido, porque va a ser muy rápido. Va a dejar 2008 como si fuera una mera anécdota. Bien, ¿qué está ocurriendo? En Credit Suisse, desde hace meses, los seguros de impago de crédito, los famosos CDS, Credit Default Swaps, que se pusieron tan de moda en 2011, están disparados. Están en niveles de 2011-2012. Es decir, asegurar un producto financiero de Credit Suisse es tan caro como en 2011-2012. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo de esa empresa, que es como lo que acaba de contar ahora Antonio, es muy alta. Y en los últimos días, durante la semana pasada, además, su valoración bursátil se ha desplomado. Este fin de semana, los grandes dirigentes han intentado explicar que su balance es más sólido de lo que parece por los famosos cocos, los convertibles en acciones, etc. Entonces, Credit Suisse está en el disparadero y está en el disparadero también Deutsche Bank. ¿Por qué? Deutsche Bank efectivamente lleva con un balance muy débil desde hace años. De hecho, os recuerdo que ya antes de la crisis, no sé si era 2018 o 2019, presentó el mayor plan de ajuste de su estructura de costes de su historia, un 50% de reducción, con lo cual ya venía muy debilitado. Ahora, tras la situación del COVID y tras tantos años de tipos de interés bajos, el sector financiero está muy débil, por mucho que digan nuestros responsables políticos, está muy débil en España y en todo el mundo. Si alguno de los bancos sufre un crash, un incremento de la morosidad como consecuencia de lo que hablamos, ¿no? La subida de los precios, de la energía, de los tipos de interés, puede suponer un incremento de la morosidad muy leve, su balance se deteriora muy rápido. Y por eso los indicadores de riesgo se están disparando. A mí me preocupa mucho más Deutsche Bank que Credit Suisse. Si Deutsche Bank cae o hay riesgo de que haya una quiebra, una suspensión de pagos, el efecto arrastre puede ser peligrosísimo y devastador por toda Europa, incluyendo España. Con lo cual,
mucha atención con estos dos bancos y mucha atención en Estados Unidos, porque tanto los tipos de interés de la deuda pública, las hipotecas y un larguísimo etcétera están en máximos desde 2007. Es decir, se están replicando las condiciones que llevó al crash de 2008, al famoso Lehman Brothers. Con lo cual, este es el asunto más importante que ahora mismo. Todavía no hay ningún signo de incremento de la morosidad en prácticamente ningún lugar del mundo, insisto, pero en el momento en el que se produzca un desequilibrio importante, pues el Credit Suisse, puede ser Deutsche Bank, puede ser cualquier entidad norteamericana, el efecto dominó va a ser mucho más rápido que en 2008 y sobre todo nadie en ningún lugar del mundo está dando pasos adelante para frenar esta situación, que es lo más preocupante. Bueno, don Antonio, vamos a ver, ¿podemos pagar el año que viene por los intereses de nuestra deuda pública 31.000 millones de euros? Bueno, pagarlo lo vamos a pagar, porque al final deuda pública, para eso está el Estado y es capaz de endeudarse hasta donde quiere, en un año como tenemos el año que viene, donde lo que va a hacer es gastar, ¿no? Otra cosa es qué te encuentras cuando haya pasado el año, ¿no? Que te encuentras con una situación en la que el Estado no es capaz de responder a su balance macro y que se va a encontrar con una situación gravísima con esas circunstancias. ¿Y qué piensan el gobierno? Pues al final piensa en Europa y en esa ayuda que nos va a venir conforme sean subvenciones o otro tipo de soluciones que Europa estaría dispuesto a darnos pese a que hayamos hecho nosotros la fiesta, ¿no? Lo vamos a pagar siempre y cuando el Banco Central Europeo siga comprando nuestra deuda pública. Tenemos que recordar que tanto en 2020 como en 2021 el Banco Central ha comprado el 100% de nuestras emisiones netas de deuda pública, es decir, eliminando las recompras, ¿no? Con lo cual, mientras esta situación siga así, con seguir aumentando la bolsa de deuda, que no es poco, va a seguir siendo suficiente. Ahora bien, y por ahí es por donde iba Antonio, las pensiones y los intereses de la deuda pública, que también se están incrementando, a pesar de tener años de intereses históricamente bajos, ya suponen el 50% del presupuesto. ¿Y cuál es lo importante? Que en el momento, si se llega a producir ese shock de carácter financiero y los ingresos públicos caen, como ocurrió de hecho en 2009, 2010, si los ingresos públicos caen, la bolsa de las pensiones y otras muchas bolsas que están en los presupuestos ya son estructurales. Ese gasto es estructural. Los presupuestos incluyen un déficit estructural de 50.000 millones de euros. Con lo cual, es que los propios presupuestos lo dicen, cuando dice reducción de senda de déficit. En 2024 no cumplimos con el 3% de Europa y en 2025 por muy poco, estamos en el 2,9%. Esos son esos famosos 50.000 millones que ya es déficit estructural, con lo cual la vulnerabilidad, la capacidad de España para financiarse en los mercados se reduce notablemente. Y eso antes o después lo vamos a ver en la prima de riesgo sin ninguna duda. Hablamos de estrategias de una constructora, de SACIR. SACIR ha decidido poner a la venta el 49% de sus negocios de servicios y de agua urgentemente para llegar a que en un año no estén endeudados. Bueno, lo hemos hablado antes, o sea, la situación es que los tipos de interés están subiendo y ahora mismo refinanciar tu deuda te cuesta más que amortizarla si tienes capacidad. Si además tienes activos que están valorados en tu cartera y puedes además sacar una plusvalía extra por esos activos, va a ser una estrategia clarísima de la mayoría de las compañías con activos en rentabilidad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo desaparece deuda y cómo vamos a salir al mercado con muchísimas ventas de compañías o que bien van a hacer de división de sus negocios o que bien van a sacar a bolsa esos en un spin-off de las compañías o que directamente, si son negocios parciales en los que tienen posición, los van a colocar en el mercado. Sin ninguna duda, igual que a las familias, siempre hay que decirles que si están pensando en vender un piso, este es el momento, exactamente este, porque el precio está tocando techo, el cambio de tendencia se va a producir en un horizonte de medio plazo y además todavía sigue habiendo apetito por los activos tangibles, las empresas van a hacer exactamente lo mismo. Tú tienes un activo productivo y además tienes una deuda que sabes que va a suponer un problema, porque además las empresas endeudadas
van a estar especialmente penalizadas en un entorno de empeoramiento de la situación financiera que se va a dar, con lo cual es fácil. Los activos productivos no estratégicos los pones a la venta, haces caja y esa caja la dedicas efectivamente a amortizar la deuda. Es que eso se llama gestionar. Lo que no tiene ningún sentido es incrementar la deuda en este minuto. O eres alguien muy solvente, por supuesto, pero si no, no tiene ningún sentido. Y lo digo por el Gobierno de España. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa, a ustedes por elegirnos y querer conocer lo que pasa en la economía, pero bien conocido. Y eso tiene premio. El premio va a ser a continuación con la redacción abierta de la tarde y todo lo que nos importa del mundo de la política.